4 santos con el don de bilocación. La bilocación es un don otorgado por Dios y manifestada por los santos para poder estar en 2 lugares a la vez, con el único fin de acrecentar la caridad hacia los demás. A continuación, se presentan en esta primera parte 4 santos que tuvieron el don de estar en 2 lugares al mismo tiempo. Número 1. San Antonio de Padua. En la ciudad de la Monjes, en un jueves santo, tenía encomendada la primera lección de los maitines, pero al mismo tiempo sucedió que tenía que predicar en la iglesia principal de San Pedro. San Antonio, debido al ajetreo del trabajo, se le olvidó dejar encargado a otro monje para que dirigiera la lección de los maitines. El santo, mientras predicaba, se acordó de la encomienda. Entonces empezó a inclinarse sobre el púlpito, quedando como inerte. En ese mismo momento apareció a un lado del coro del convento. Cantó la lección que le tocaba, y una vez acabada su participación, desapareció. Y al mismo tiempo se reincorporó el santo en el templo y continuó su prédica. En otra ocasión ocurrió que el padre de San Antonio, llamado Martín de Bullones, quien era administrador de una parte de los bienes del rey Alfonso III, el señor Martín, por confiar en demasía, entregó dinero como préstamo, pero lo entregó sin firmar los pagarés correspondientes, esperando que la pura palabra fuera suficiente para cumplir los acuerdos. Llegando el plazo estipulado, don Martín fue a reclamar el pago, pero los morosos desconocieron dicha deuda. Su padre quedó devastado. Sin papeles que le ayudaran para reclamar el cobro de la deuda, se le abrió un juicio por hurto y fue sentenciado a que fueran embargados y confiscados sus bienes. Don Martín, devastado su corazón, dirigió su oración al cielo. Y sucedió que justo antes de terminar el juicio, apareció San Antonio en la sala del Consejo de Portugal, siendo que en ese momento, en ese mismo instante, se encontraba en Milán, Italia. San Antonio regañó a los señores que se habían beneficiado de la buena fe de su padre, y uno por uno les fue diciendo lugar y seña de cuánto dinero habían recibido, cantidades y montos, llegando a citar hasta los detalles más pequeños, a los cuales el santo les dijo que si se resistían a la verdad, obtendrían de Dios un tremendo castigo. Ante ese prodigio de revelación, ellos reconocieron su deuda. San Antonio abogó para que fueran perdonados por haber mentido ante la corte. Después se dirigió a su padre, y besándole con humildad su mano, desapareció del consejo, dejando a su padre restaurado completamente de su honra, y a los demás admirados por semejante prodigio. En otra ocasión, en la que se manifestó la bilocación de San Antonio, fue cuando 2 nobles portugueses, vecinos del padre de San Antonio, el señor Martín de Bullones, se encontraban en constante peleas. Tanto fue su ira, que un día se encontraron en la noche y decidieron batirse en duelo con espadas. La disputa terminó con el deceso de uno de ellos. Al hacer esto, el otro noble le pidió ayuda a sus amigos, y se les ocurrió esconderlo, enterrando el cuerpo en la finca del señor Martín. Y no faltó el vecino indiscreto de imaginación desbordada y maliciosa, que declaró ante las autoridades ver al occiso cerca de la casa del señor Martín, a lo cual procedieron a entrar a la finca y al ver la tierra removida, lo descubrieron, por lo que procedieron a prenderlo. Él lo negaba todo, a lo cual alegaban que como el abuelo de San Antonio había tenido problemas con la familia del perjudicado, con eso fue suficiente para llevarlo a juicio, que una vez que terminó, fue condenado a ser degollado. En ese momento Dios le reveló a San Antonio todo lo que le ocurría a su padre, y como se encontraba predicando, se arrimó a un lado del púlpito, quedando en suspenso. Entonces, en ese instante, apareció en Lisboa, y comenzó a abogar a los jueces por la inocencia de su padre. Les dijo que tenía un testigo muy eficaz, es decir, el mismo difunto. Los jueces extrañados suspendieron el juicio, por lo que posteriormente fueron a la sepultura del difunto, y ante la vista de numerosos testigos, le ordenó al difunto que se incorporara. Para sorpresa de todos, el difunto se incorporó, a lo que San Antonio le exhortó a decir la verdad, y entonces le preguntó:
¿Es Martín de Bullones el que te arrebató la vida? ¿O has sido en alguna manera cómplice del delito que padeces? A lo que el difunto con voz alta y precisa dijo: Martín de Bullones es inocente de este delito, y no participó ni directa ni indirectamente del mismo. Y si fui hallado en su huerto, fue por argucia del agresor, que cometió el delito para ocultarlo. Los jueces sorprendidos instaron a San Antonio que le preguntara quién había sido el causante de todo eso. A lo que San Antonio les dijo: Yo no he venido a condenar culpados, sino a librar al inocente. Dicho esto, el difunto se recostó de nuevo y se entregó de nuevo al sueño eterno. Ante esto, su padre quedó libre del delito, retornando de nuevo a su casa, mientras que San Antonio desapareció para aparecer de nuevo en el púlpito y siguió predicando. Los oyentes se quedaron extrañados, pues San Antonio se quedó en éxtasis, a lo cual les explicó lo que había acontecido con su padre. Ellos ya no les extrañó eso, pues ya habían sido testigos de muchos prodigios. Pero ellos guardaron fecha y hora, y cuando llegó la noticia de Portugal, constataron que la fecha y la hora coincidían perfectamente, lo que dejó a todos sorprendidos por lo que habían presenciado o referido. Número 2. El Padre Pío de Pietrelcina. Se cuenta que el general Luis Cardona sufrió una gran derrota en noviembre de 1917, y el ejército italiano le dio de baja. El general, profundamente herido en el orgullo, deprimido y cansado por la derrota, decidió atentar contra su vida. Pasó poco tiempo, y una tarde, cuando se decidió hacerlo, se fue a su habitación, y les ordenó a los soldados que vigilaban la entrada que por ningún motivo dejaran pasar a alguien a esa misma habitación. Después de un momento tomó su arma, y cuando estaba a punto de hacerlo, comenzó la habitación a oler agradablemente, y después oyó una voz que le dijo: General, nada de atentar contra su vida. Usted no debe cometer semejante locura. Guarde otra vez el arma. Y al ver al fraile, al instante el general quedó perplejo. Tan así fue que su estado de ánimo cambió, y dejó de pensar en ello, llegando a tener un estado de paz interior. Pero fue a reclamarle a los soldados de la entrada el por qué habían dejado pasar al fraile, a lo que ellos le dijeron que nadie había entrado a la habitación, por lo que el general quedó aún más sorprendido. Pasó el tiempo, y el general oyó hablar del Padre Pío y de sus milagros, por lo que se fue de incógnito para conocerle. Cuando llegó a San Giovanni Rotondo se dio cuenta que el fraile que le salvó la vida en aquella ocasión era efectivamente el Padre Pío. El padre le reconoció y le dijo: Ha corrido un riesgo enorme aquella tarde, general, por lo que el general cambió su vida por semejante testimonio. También dio testimonio un ex oficial que fue a San Giovanni Rotondo. Al entrar a la sacristía cayó de rodillas y con un profundo agradecimiento le dijo al Padre Pío por el hecho de salvarle la vida, en plena batalla, pues el capitán se encontraba en un momento muy fuerte cuando fueron atacados por una terrible metralla de fuego, y en un punto determinado él volteó hacia un lado, y observó a un fraile de barba que le dijo: Señor capitán, aléjese de ese sitio. Él sorprendido salió inmediatamente de ahí, y no se alejó mucho cuando un mortero cayó en el sitio previamente abandonado. El capitán sorprendido se sintió profundamente agradecido con el monje, que le advirtió del peligro, pero ya no se encontraba ahí. Entonces, después, él fue a San Giovanni Rotondo, lo reconoció y le agradeció. Número 3. San Alfonso María de Ligorio. Se cuenta que en una ocasión en 1774, los testigos afirman que San Alfonso se desmayó, y lo vieron cómodamente dormido, por lo que no le molestaron, pero lo cuidaron en ese momento. Pasando casi 2 días, San Alfonso despertó de ese letargo. Los que le cuidaron quedaron extrañados de lo que había pasado. Se cuenta que San Alfonso les platicó que había estado con el Papa Clemente, refiriéndose al Papa Clemente XIV, y les manifestó que él ya había dejado este mundo. Al escuchar eso les extrañó semejante afirmación, pero al poco tiempo la noticia de que el Papa Clemente había fenecido les dejó sorprendidos, pues ya San Alfonso se había enterado directamente del acontecimiento.
También se cuenta que estando San Alfonso en un convento, un grupo de personas de una comunidad lejana le solicitó los auxilios espirituales y de consejo a un grupo de personas. Después de esto, al poco tiempo, se repitió el mismo proceso anterior, y él se encontró con las personas de esa localidad a los cuales auxilió y edificó espiritualmente. Cuando se enteraron que San Alfonso no había dejado lugar en el convento, y sin embargo lo miraron allí, estos se quedaron sorprendidos y acrecentó más su fe en Dios, dando San Alfonso un fuerte testimonio por la bilocación efectuada por la ayuda de Dios. Número 4. San Juan Bosco. Corría el año de 1878 y se narra que San Juan Bosco se encontraba atendiendo asuntos propios de sus encargos. En ese mismo momento un señor llamado Clement, que vivía en Francia, iba caminando por una vereda, cuando se encontró con un sacerdote que se percibía muy cansado. El señor, al mirarlo, lo invitó a pasar a su casa, a lo que el sacerdote accedió, para que así se recuperase y pudiera seguir su camino. Una vez que entró a la habitación, cuando San Juan Bosco miró al niño que tenían enfermo, y además era ciego, sordo y mudo, San Juan Bosco conmovido le curó, siendo además la enfermera que lo cuidaba testigo de este acontecimiento. Pasó el tiempo y el señor o la enfermera jamás volvieron a ver al sacerdote que tanto bien les había hecho. Y el hombre siempre se sintió agradecido por curar a ese hijo. Y no fue hasta años después, cuando miró la foto de San Juan Bosco, y sin dudar le dijo que él había sido el sacerdote que había sanado a su hijo, dejando testimonio muy fuerte de caridad y servicio a los demás. En otro caso de bilocación de San Juan Bosco, sucedió en 1862, cuando se encontraba en Turín, Italia, y asistió a un joven llamado Bernardo Casalengo, quien vivía en una localidad llamada Chieri. El joven, al ver a don Bosco, sintió mucha paz. El santo lo reconfortó, y pasando el duro momento, San Juan Bosco desapareció, siendo testigos muchas personas que por testimonio de los de Turín y de Chieri comprobaron que efectivamente San Juan Bosco se encontraba en dos lugares al mismo tiempo. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!